como una industria de crecimiento. ¿Por qué? Porque está apareciendo otras formas de impresión 3D que están potenciando la impresión 3D. Claro, la de filamento es la más conocida, la más popular, la más simple, la más barata, pero empiezan a aparecer otras formas más confiables o que permiten fabricar productos más resistentes. Hay impresión 3D de resina, como decías hace un ratito, que se imprime en un líquido que se solidifica con luz ultravioleta, que llamamos como el proceso, que permiten hacer piezas con 10 veces más calidad que las de filamento. En la de filamento hacemos la altura de capa de 0,20 milímetros, 0,15 milímetros, y en la de resina tal vez de 0,02, o sea, 10 veces más chiquita la definición, y también más confiables. Tiene mejor definición y más confiabilidad, pero más engorroso, y piezas más chiquitas y es caro el material, pero se está popularizando. ¿Tá? Otros tipos de impresión 3D que hay, que son increíblemente buenas, son unas impresión 3D que va tirando gotitas de una resina que se endurece con luz ultravioleta, pero no es en una batea, sino que se ponen unas gotitas, se salpican y se endurece donde cayeron las gotitas. Es tipo polyjet. Y ya está esa tecnología hace mucho tiempo. En Argentina debe haber por lo menos 10 o 15 máquinas que tienen esa tecnología. Están en el Hospital Italiano, en la fábrica Ford, en la fábrica Renault, en el INTI de Córdoba, en la Universidad de La Plata. O sea, hay varios centros que tienen este tipo de máquinas. Son caras de usar, porque las resinas son caras, pero son buenísimas. Pero la novedad es que ahora, hace un par de años, aparecieron otros fabricantes, chinos y Hewlett Packard también, que tienen tecnologías similares y entonces se está empezando a abaratar la tecnología. Y se espera que la tecnología sea disruptiva. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y hay otro tipo de impresión 3D que son impresión 3D de otras cosas, de casas, impresión 3D también de piezas metálicas. Entonces, de eso le voy a hablar ahora un poquito. O sea, y después, la clase que viene, nos vamos a meter en la impresión 3D de filamento a fondo, y las dos últimas clases nos vamos a meter en el software de impresión 3D, tratando de optimizar los procesos. En el mientras tanto, entre la semana, a través del grupo de WhatsApp, yo los voy a ir asistiendo a cualquiera que tenga algún inconveniente para calibrar la cama, para hacer su impresión ahí por el grupo de WhatsApp. La idea es que interactuemos durante la semana para ir resolviendo problemas puntuales que puedan aparecer, porque veo que varios ya tienen impresora y por ahí, si me esperan hasta la clase que viene para que les cuente cómo se calibra y cómo se configuran algunas cosas, capaz que se tardan una semana con algún problemita que tienen pendiente. Entonces, los que tengan problemas pendientes puntuales de sus máquinas, ahora después de la clase lo plantean en el grupo de WhatsApp y les puedo ir resolviendo. Eso me pueden mandar un videito o una foto de la impresión como sale o del problema que están teniendo y la idea es que yo lo responda por el grupo de WhatsApp también para que la pregunta y la respuesta sirva para el resto. Prefiero que lo hagamos en el grupo de WhatsApp y no de forma individual, porque así le damos movimiento a ese grupo de WhatsApp y también generamos alguna consulta y alguna respuesta que puede resolver un problema futuro a alguien, un problema que tal vez a alguien no se le presentó todavía, pero ya sabiendo cuál es el problema y cuál es la solución, sabe el día que me pase esto, qué puedo probar. Bueno, hoy voy a ver entonces el tema de, vamos a ver rápidamente una mini presentación acá, para ver de qué se trata el curso y ver algunos temitas y darle un poquito de orden a esta presentación. O sea, vamos a ver. Hola. Sí, sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me faltaba presentarme. Soy Ah, disculpe, Cristian. disculpe, Cristian. Sí, sí, con gusto, Cristian. Adelante, adelante. Sí, le quería comentar, yo tengo la impresora 300, la 2300, Ajá, y doble anterior extrusor. a esa tenía la impresora, sí, anterior a esa tenía la impresora un mes anterior, la 230. El mismo modelo, pero más Bueno, chiquito. claro. Bueno, mi proyecto se trata de innovar componentes para un circuito. Y bueno, mientras tanto estuvimos probando con hacer llaveros, muñequitos, cosas de eso. Con la 2 tuve problemas en la entrada del filamento.
Ajá. que se lo fue viendo de a poco hasta tratar de resolver. Después con la 300 tuve problemas el cooler lateral que me hacía ruido. Hice la consulta y me decían que era por los pelitos que quedaban ahí y podría ser que esté dando y no afectaba nada. En caso que se tengan que abrir, que tenía que ver con la garantía, y lo abrimos y hacemos la limpieza de los pelitos. En la 230 tuve un problema también con el cooler, pero de la placa, que sería la que está abajo. Y bueno, esa lo estuvimos viendo y más o menos aparentemente está algo suelto lo que sería el cooler. Y son detalles que hay que ir puliendo, que Sí, lo lo vamos que sea, viendo. con gusto ya les doy la mano para resolver cualquier problema que tengan de las impresoras así particulares, pero lo que es garantía, todas esas cosas, la dan los fabricantes y nosotros le hacemos el mantenimiento y el servicio técnico. Pero para no demorar en el curso, cualquier problema así puntual de alguna máquina, de lo que es la parte de reparación de máquina, garantía, prefiero que lo planteemos en WhatsApp para no demorar la clase. Pero lo que sí estaría bueno compartir acá son los problemas de funcionamiento, de operación. O sea, a ver, si no te sale la impresión y no sabes qué es lo que es, o no se pega la capa, y estoy teniendo problemas con el filamento, o estoy configurando esto de esta manera, o me hace un ruido la máquina y no sé qué es, bueno, con gusto te intento dar mi opinión, capaz que con la opinión encontrás una solución, y si no, siempre está la opción de llevárselo si estás en Salta, traernos acá si nos compraste a nosotros, si estás en Tucumán, llevárselo a Esteban, que ahí te van a dar el diagnóstico técnico viendo el equipo, ¿no? Pero sí, está bueno que ahora está rápido, pasaste de 230 a 300, es un cambio importante. Y el tema de los coolers, esas cosas que a veces se ensucian, a veces lo que hay que tener cuidado es con el Robi. O sea, ya vamos a ver cuando vamos más en detalle la parte de la impresión 3D, un problema grande que hay es la adherencia. La adherencia de la primera capa es un problema crónico, o sea, es una dificultad importante que hay para imprimir 3D, que se pegue bien la primera capa. Y a veces para mejorar la adherencia le ponemos un poquito de spray, de el mismo spray de cabello. Viene un spray particular para adherencia, pero es como una laca, es muy difícil después de sacar. Pega, pero después que ensucia todo y es un lío. El spray para cabello, por lo menos después para limpiar, se limpia con agua y se limpia fácil. Pero igual no hay que ponerlo con la cama puesta, sino en teoría habría que sacar la cama, la parte de goma o de vidrio, lejos de la impresora. Si la impresora la tengo al frente, en un costado, tiro el spray y después pongo la cama para que no caigan restos del spray en las correas o los coolers, sino poquito a poquito que va cayendo, esas gotitas que son de spray, que son con un pegamento, van haciendo que se pegue también la basura, y entonces lo que son los coolers y todas esas cosas sufren muchísimo porque se van haciendo un pegote que entre la suciedad, los restitos de plástico y el spray, y no hay cooler que aguante. Pero en general los problemas con los coolers vienen muchos asociados con el uso del spray. En general tratamos de evitar el uso del spray y usarlo como último recurso cuando no hay otro remedio. Para que adhiera a la primera capa, el factor más importante es que esté limpio y bien nivelado. Cuando la altura que le dimos a la primera capa es la altura justa, se adhiere bien. Si la altura es muy grande, el filamento se apoya, pero no hay un efecto mecánico de arrastre y no se pega. Cuando la altura es muy delgada, no sale material y es peor porque se puede tapar el filamento, se puede tapar la boquilla. Raro es lo que decían hace un rato de que a algunos se le imprimía y a la mitad le dejaba de imprimir. Creo que alguien que tiene la máquina de C comentaba eso. Eso normalmente es por falta de temperatura o por algún problema con el filamento. Normalmente los problemas de tapada son al comienzo, porque estoy intentando imprimir y está muy cerca de la cama y entonces no sale el material porque choca con la cama el material que va saliendo y no sale, y ese material que sobra, en lugar de salir hacia afuera, vuelve por dentro del tubito, por dentro del barrel, y va fluyendo, va entrando el filamento duro y va subiendo filamento a la vuelta blandito, que no sale por la boquilla, sino que vuelve por el tubito de teflón o por el barril en las máquinas que son directas, que no tienen tubito de teflón.
hasta que llega subiendo a alguna parte más fría, se endurece y ahí se tapa. Eso, el origen, normalmente está cerca. Está muy cerca, no sale el filamento, sino en lugar de salir, sube dentro del tubito, se enfría y se tapa. Entonces, pero raro es que eso pase a la mitad de la pieza. Normalmente pasa en la segunda o tercera capa, porque el problema se origina en la primera y si persiste, se produce la tapa de ahí en la primera o en la segunda capa. Pero bueno, pero bueno. A mí me pasó eso en un corte de luz que pasó que iba en la mitad de lo que iba haciendo. Cuando volvió la luz, se vuelve a conectar, empieza, calienta todo nuevamente y bueno, ahí ya se trababa el filamento, que me pasó eso con las dos máquinas. Bueno, después se lo trató de resolver, pero fue volver a empezar. Claro, el tema es, digamos, mañana, en la próxima clase vamos a entrar más en detalle en lo que es la impresión 3D de filamento, pero pues yo quiero darle un poquito de la introducción de las resinas de otro tipo, pero les doy unos anticipos rápidos. El proceso de la impresión 3D de filamento, entra el filamento al hot end, que es la parte que está ahí, el carrito ese que se mueve, y entra frío. Tiene normalmente un disipador, un tubito que tiene un disipador, que es el barrel, con un ventiladorcito, el cooler, para que enfríe y baja hasta un punto que es el bloque de aluminio que está caliente. Y tiene que ir frío, frío, frío y de golpe calentarse. Y cuando se caliente se derrite y ahí inmediatamente está la boquilla y sale. O sea, tiene que ir duro, 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 duro y se tiene que calentar prácticamente en el punto que está saliendo. Ese es el funcionamiento ideal del sistema. Donde entra frío, no se derrite en el camino, porque si se derrite en el camino ya se dobla, ya no tiene la capacidad de transmitir presión, sino que se dobla y se tapa arriba. Entonces tiene que ir frío, frío, frío y de golpe derretirse y salir. Ahora, para que eso se produzca, tenemos un elemento que calienta abajo y un elemento que enfría arriba. El que calienta es una resistencia que está calentando el bloque y el que enfría es un cooler, un ventiladorcito que está dentro enfriando constantemente. Entonces, mientras está trabajando la máquina, estoy calentando abajo y enfriando arriba, calentando siempre para que venga el filamento frío, se caliente y salga. Ahora, si por algún motivo se corta la luz, lo que pasa inmediatamente en el acto, deja de andar el ventilador que enfría. Pero aquí abajo la parte caliente tarda más tiempo hasta que se enfríe. Entonces, claro, la parte caliente estaba a 210 grados, 215, y la parte fría capaz que venía a 40 grados porque estaba andando el ventilador. Pero si yo de golpe se corta la luz y se queda todo ahí, el ventilador deja de andar y esto que estaba en 215 grados va bajando lentamente, 210, 205, después de 10 segundos 200, 200, 200, después 190, pero la parte que estaba a 40 empieza a subir, porque claro, ya no está dando ventilador, entonces este calor empieza a transmitirse hacia arriba. Y claro, lo que antes estaba a 40, 50, 70, 90, tal vez ya llega un punto donde empieza a derretir el filamento. Entonces se cortó la luz, dejó de calentar, pero también dejó de enfriar. Y el efecto es que se empieza a transmitir el calor hacia zonas que tenían que estar frías y como esas zonas que tienen filamento y que el filamento tendría que estar duro porque no se tienen que calentar lo suficiente como para que se derrita, ahora que está cortada la luz no se enfrían, se empiezan a calentar, se derrita ahí el filamento y se tapa. Entonces, normalmente cuando hay un corte de luz prolongado, si hay un corte de luz que hizo clic, clic, y que alguien bajó la térmica y subió de vuelta, no pasa nada, porque inmediatamente se recupera, el ventilador estuvo apagado 10 segundos, después se prendió de vuelta, no pasa nada. Pero si está a 200 grados, andando, 215, y de golpe se corta la luz 5 minutos, sí pasa, porque es posible que el calor del hot end suba y se derrita el filamento donde tendría que estar duro y se tape. Entonces, un corte de luz prolongado es muy probable que me genere una tapada. No es seguro, no es que siempre que se corta la luz se tapa, no. Pero es probable, es probable. Lo que deberíamos hacer es cuando vuelve la luz, no poner inmediatamente a imprimir, sobre todo cuando hubo un corte de luz de un par de minutos, sino prenderla, dejarla un ratito prendida
ahí nos va a aparecer en la pantalla, si queremos reanudar la impresión, no le pongamos reanudar inmediatamente. Espera 30 segundos, un minuto, para que el cooler enfríe la parte fría del filamento y recién largarlo. Porque si no, pues empezás a empujar el filamento está caliente, se dobla y después se tapa. Entonces, es muy probable que con los cortes de luz haya problemas, sí, puede haber el problema de la tapada, o puede haber también un problema de deformación de la pieza, porque donde queda el cabezal quieto, al lado de la pieza, se cortó la luz, el cabezal está quieto, pero estaba caliente, tarda cierto tiempo en enfriarse, y el estar al lado de la pieza me genera un pocito. Y yo voy a ver en la pieza una deformación, producto de que estuvo estacionado el cabezal cerquita de la pieza, caliente, porque se cortó la luz y quedó ahí, y por más que la máquina tenga la opción de reanudar la impresión después del corte de energía, si estuvo 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos el cabezal caliente al lado de la pieza, lo más probable es que empiece a dejar una marquita. Y si estuvo 10, 15 minutos, es un pocito ya significativo. Entonces, cuando se corta la luz, por más que la máquina dice que tiene recuperación automática, es posible que haya problemas. Es posible que haya una tapada porque se haya enfriado, se haya cortado el sistema que enfría y se haya calentado una zona fría, o puede ser también esto de que la pieza genera una deformación por el hecho de estar el cabezal junto a la pieza mucho tiempo. Bueno, gracias entonces ahora por presentarse. Vamos a ver rápidamente algunos temas. O sea, reitero un poco lo que habíamos visto al comienzo, que el objetivo de este curso de impresión 3D es dominar la tecnología de impresión 3D. Una introducción. No diseño, sino cómo son las impresoras. Conocer las distintas técnicas de impresión, no solamente la de filamento, sino que otras técnicas hay, para que por lo menos sepan qué otras técnicas hay. Vamos a tratar de aprender a usar la impresora de filamento y optimizar los parámetros. No nos vamos a volver expertos, pero sí que hablemos sobre los tiempos de impresión, las velocidades, altura de capa, soportes, ¿no? Vamos a ver un poquito del mundo del Open Hardware, que capaz que no era lo que ustedes esperaban, pero sí los proyectos de impresión 3D muchas veces están de las manos de proyectos de Open Hardware, como el que querían hacer por ahí que contaban, de esto de la Raspberry, junto con alguna cosa hecha con impresión 3D, para resolver algo, para un cartel, para una huerta hidropónica, para una casa de domótica, para un rostro con mecatrónica que permite mover los ojos, para algún proyecto donde mezclamos electrónica y piezas físicas fabricadas con impresión 3D. ¿Sabes? Hay muchísimas cosas. Bueno, y vamos sí, no a aprender a diseñar, pero a tratar de hablar sobre de dónde se pueden descargar modelos ya diseñados, ¿no? Yendo más en detalle, bueno, vamos a ver qué es lo que es impresión 3D, comparativa entre métodos tradicionales de fabricación y fabricación con impresoras, los sistemas de impresión actuales, el software, los formatos de archivos, proyectos RepRap, los sitios Open Hardware y el futuro. Bueno, ¿qué es la impresión 3D? Y ya la palabra es extraña. Yo cuando les contaba hace 7, 8 años a la gente que tiene una impresora 3D, lo primero que me preguntaban era, bueno, o se imaginaban un papel con un efecto tridimensional, un dibujo plano en una hoja de papel con algún efecto visual que parezca en 3 dimensiones. Eso es lo que la gente siempre se imagina. Ahora ya no tanto, tal vez porque ya está más popular la palabra impresión 3D, pero la palabra impresión en general te lleva mentalmente al papel. Y vos le decís 3D, entonces se imaginan algo en papel que simule 3 dimensiones. Por eso que el término más moderno ya no es impresión 3D, sino más bien fabricación aditiva. Fabricación aditiva porque es una fabricación en la cual le vamos agregando material partiendo de la nada y vamos generando nuestro proyecto agregando material, para diferenciarlo de la fabricación sustractiva, que sería la fabricación de otros métodos como un torneado, un fresado, donde hay una máquina que va desbastando, que parte de una pieza de material grande y le va quitando lo que sobra, que queda en forma de viruta. En cambio, en la impresión 3D partimos de la nada, vamos aportando material donde necesitamos y vamos fabricando nuestra pieza en 3 dimensiones de la nada, aportando material. Por eso es que le llaman fabricación aditiva, porque van sumando material para diferenciar de la sustractiva,
que es la que va quitando lo que sobra. Después hay otras técnicas de fabricación, como la formativa, donde es un estampado o es un molde de fundición, que bueno, o una inyección de plástico, que son otro tipo de técnicas, pero las más tradicionales son la sustractiva y la aditiva. Bueno, ahora, impresión 3D a veces también a mí me chocaba al comienzo cuando escuchaba que le llaman impresión 3D a esto de fabricar piezas de plástico, pero también le llaman impresión 3D a fabricar una casa con cemento, con un chorro de cemento que van armando las paredes, o fabricar una piel sintética con células que van poniendo muy prolijamente una al lado de la otra, o poquitos pedacitos de gel con células que van generando un tejido, un cultivo en 3 dimensiones, y con eso hacen piel sintética. Y vos decís, ¿qué tiene que ver eso con la impresión 3D? Bueno, el software con el que hacen la definición de dónde va a ir cada gotita de gel con colágeno y gel con células madres para armar el tejido, es el mismo software que se usa para fabricar un mate de plástico o un llavero. Entonces, está bien que le digan impresión 3D, sí, o que le digan a toda fabricación aditiva, porque son técnicas de fabricación en 3 dimensiones. O sea, donde usan un software para comandar, para decirle a la máquina que fabrica dónde tiene que poner material. Entonces, cualquier técnica de fabricación en base a un diseño digital en 3 dimensiones, que lo procesamos y generamos un objeto físico sin muchos pasos intermedios, o sea, sin que haya que generar un molde, después estampar, no, sino que directamente del diseño digital hay una máquina que fabrica el producto final, le podríamos llamar impresión 3D o fabricación aditiva. Y se puede hacer a distintas escalas, podemos estar hablando de geles biológicos que ponemos muy precisamente a través de una jeringuita para generar un cultivo que después se convierte en piel sintética, o plástico que vamos poniendo para generar una pieza de plástico, o cemento que vamos poniendo para generar una pared de una casa real, ¿no? Hay a distintas escalas, distintos objetos que se pueden fabricar, todos en forma automática con la fabricación aditiva o la impresión 3D, ¿no? Ahora, cuando comparamos fábrica tradicional versus método de impresión 3D, ¿qué conviene? Y no hay un ganador claro, pero hay cosas donde la impresión 3D tiene ventajas y hay rubros o proyectos donde difícilmente tenga ventajas. Entonces, analizando, comparando fabricación sustractiva tradicional, que podría ser un torno, una fresadora, o impresión 3D, la fábrica tradicional tiene en general más tiempo hasta que termine el primer producto. Claro, si voy a hacer una pieza hecha con inyección de plástico, antes de tener la primera pieza, tengo que diseñar el molde que va a usar la inyectora de plástico lo tengo que hacer fabricar, normalmente se hace fabricar afuera del país, incluso porque son moldes muy especiales, tiene que venir el molde, tengo que calibrar la máquina para usar ese molde, normalmente las primeras piezas salen mal, hasta que le agarro la mano y empiezan a salir bien. Pero pasan varios días, a veces 15, 20 días, hasta que tengo la primera pieza. Ahora, después que tengo eso andando, la fábrica tradicional hace 100 piezas por hora, o sea, es rapidísima. Pero el problema es que inicialmente hay una demora muy grande, ¿no? Eh, la fábrica tradicional tiene por definición más desperdicio de materiales que la impresión 3D. La impresión 3D en teoría no debería haber desperdicio de materiales. En la práctica sí hay desperdicio de materiales por distintas cosas que pasan. Desde que tenemos una impresión fallida que se pegó y que entonces hubo que imprimir de vuelta, nos queda una pieza fallida, hasta una pieza de soporte que no es parte de la pieza original, sino que es un andamio que se fabricó para poder imprimir la pieza y que después se descarta, hasta alguna parte de un soporte, o sea, que había que imprimir la pieza, pero tiene una forma extraña que no se podía sostener, entonces había que hacerle un soporte y eso se hace con impresión 3D, el soporte después se descarta, pero es parte que se desperdicia. Y cuando trabajamos con algunas impresiones 3D, como la impresión 3D metálica, vamos a tener un desperdicio mucho más grande. La impresión 3D metálica tiene un desperdicio a veces de 9-1. Se desperdician 9 kilos de material por 1 kilo de pieza terminada. O sea, no es que toda la impresión 3D tiene desperdicio de material cero, no. Tiene el potencial de tener menor desperdicio que la fábrica tradicional. La fábrica tradicional tiene usualmente desperdicia más que la impresión 3D,
pero no es garantía. No es garantía ni que la fábrica tradicional no tenga desperdicio, ni que la impresión 3D no lo tenga. La fábrica tradicional normalmente requiere grandes inversiones, porque un sistema de fundición, los moldes, la fragua, todo eso es caro, costoso de montar, costoso de mantener. Una impresora 3D, en comparación, es barata. Ahora, la impresión 3D tiene una productividad baja, porque tiene mucho tiempo desde que fabrico cada producto. Entonces, el uso no va a ser tan barato, pero la compra inicial en general es económica. Por eso la impresión 3D en general es mejor, es más adecuada para las pymes, porque el capital inicial para empezar a trabajar aquí no es tan grande, y bueno, después el uso se va pagando con el uso. La fábrica tradicional, en general, estamos con mucha ventaja respecto a la impresión 3D cuando tenemos serie de producción grande. Serie de producción grande, hablamos de más de 300 unidades. Más de 300 unidades, casi nunca la impresión 3D va a ser el método de producción más conveniente. Menos de 300 unidades, no es seguro que la impresión 3D sea la más conveniente, pero tenemos que analizarlo. Y cuando trabajamos con serie de producción de 2, 3, 5 productos, casi seguro que la impresión 3D es el método más conveniente. O sea, para fabricar un prototipo, 2, 3, 5 prototipos iguales, la impresión 3D es lo más conveniente. Ya cuando estamos trabajando con 50, 100 piezas iguales, habría que analizarlo, y arriba de las 200, capaz que ni vale la pena analizarlo, porque lo más probable es que la impresión 3D no sea el método más conveniente. Hay ventajas adicionales de la impresión 3D, como aparte del menor desperdicio de materiales, la facilidad de compartir modelos. Una de las grandes ventajas de la impresión 3D respecto a otros sistemas de fabricación es que se estandarizaron los archivos, que realmente cualquier software usa el mismo formato de archivos de entrada que el formato de archivo STL, que me permite procesarlo y mandarlo a fabricar en cualquier impresora del mercado. Entonces, esa estandarización de los archivos hace que sea muy conveniente la impresión 3D y que se popularice, porque permite compartir los diseños. Un diseño para una máquina CNC hay que hacerlo para cada máquina. No hay un estándar de archivo STL que sea uniforme para todas las CNC. En cambio, con impresión 3D sí. Por eso es que impresión 3D realmente creció más que los otros métodos de fabricación, porque se popularizó, porque se pueden compartir diseños, porque se pueden compartir los archivos. Bueno, ahora hay muchos sistemas de fabricación más allá de el sistema de filamentos. Ahora les voy a mostrar un videito que es sorprendente de impresión 3D metálica. Impresión 3D metálica, impresión 3D de un cohete, pero de un cohete no de juguete, de un cohete real que vuela, hecho con impresora 3D. Y es interesante los conceptos que se vierten en este video, que por suerte está en español, que no sé si se va a escuchar el audio, espero que sí. Estás viendo este video por casualidad. Esta es tu oportunidad para conseguir un trabajo remoto al espacio. Mira. If you work in IT, you need Terra, an all-in-one remote monitoring and management solution to run your entire... Ir a construir un cohete completo con sus tanques de combustible y motores en tan solo 60 días. Este es el interior. ¿Se escucha el video? ¿Me pueden confirmar después si se escucha el video? De un cohete. Sí, se escucha. Viajar al espacio. Este trozo de metal enorme es increíble. ¿Se está viendo el video, no es cierto? No, el video no se lo ve, pero sí se lo escucha. Ah, no, disculpe. Es interesante. Ahora sí. Es interesante el concepto porque es impresión 3D de piezas metálicas. Vamos a ver varios procesos distintos de impresión 3D, pero es interesante el concepto y es interesante dedicarle, si bien el video demora unos pequeños minutos, pero estemos atentos a lo que dice
de qué ventaja tiene esto respecto al método tradicional. Porque en este video están condensadas muchas de las ventajas de por qué conviene usar la impresión 3D y de en qué proyectos nos va a convenir analizar la impresión 3D y por qué. No solamente por Hay el menor mucho costo. UV viniendo de las soldaduras. Fílmalo, pero no lo mires directo. Te quemas la piel muy fácil, por eso te vistes como para ir a un volcán. Ok, iremos dentro de la impresora 3D y veremos si funciona. Sujeta esto y no mires directamente. Estamos dentro de la impresora. Sí, puedo verla. Si damos la vuelta, podemos verla de cerca. Eso es lo que derrite el material y el cabezal que imprime al moverse. Y ahí está la descarga de plasma. Es difícil notarlo, pero está haciendo cosas cada un par de milisegundos. Modifica la forma de onda eléctrica y así controla la disposición también. ¿Y la temperatura es mayor que el punto de fusión? Mayor que el del aluminio, tal vez unos cientos de grados por encima. El punto de fusión del aluminio es de 660 grados Celsius. Así que el cuerpo entero del cohete está siendo fundido lentamente y se une de a poco. Todo el metal crudo para el cohete que se imprime es este. Bromeamos con que es la telaraña de Charlotte. Es como una seda de araña, pero es la aleación de aluminio en un carrete. Imprimimos cerca de 25 centímetros por segundo. Así que este cable está yendo súper rápido y la combinación de láseres y la descarga del arco de plasma actúa para fundir los dos materiales a la vez. ¿Por dónde sale el cable? Sale por aquí. Ajá. Y luego la descarga eléctrica también sucede en la punta de este cable. ¿Es una cámara? Sí, es una cámara. Pero ¿por qué querrías imprimir un cohete en 3D? ¿Es solo porque Esa es podemos? importante. Me resulta divertido que al tener esta experiencia con la impresión 3D, pienso que esto es claramente el futuro, pero creo que mucha gente como yo vive esa experiencia como algo frustrante. Siento que la impresión 3D es de esas cosas que crees que deben ser geniales, pero siempre que la pruebo, no estoy feliz con el resultado. Eso nos pasa a todos. Sí, hemos tenido muchas experiencias en los primeros años en las que acabamos con una pila de metal y que no han funcionado. Pero sí hay buenas razones para imprimir un cohete en 3D. Un cohete tiene 4 sistemas principales: carga útil, navegación, estructural y propulsión. La mayor parte del cohete se compone del sistema de propulsión, que incluye los tanques de propulsión y los motores del cohete. El combustible criogénico y el oxidante son bombeados por un inyector hasta la cámara de combustión, donde reaccionan y despiden una enorme cantidad de calor. Más allá de Esto cómo causa es el que los gases de cohete, escape se expandan es complejo, y salgan expulsados a tiene alta muchas velocidad por partecitas las boberas. y se Mientras puede imprimir de a mayor sea la una. velocidad de expulsión y mayor sea el flujo másico, mayor impulso será generado. Los cohetes son grandes y complejos proyectos de ingeniería, y hasta ahora han sido en gran parte construidos usando técnicas tradicionales. Eso significa que antes de construir el cohete, tienes que construir las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, para el próximo gran cohete de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS, primero tuvieron que construir el centro de ensamblaje vertical. Con esta herramienta de 52 metros de altura, se logran soldar los domos, anillos y cilindros de la estructura de los tanques de combustible. Lo construyeron como un objeto aeroespacial y tuvieron que diseñar muchas herramientas personalizadas y validar que funcionan antes de comenzar con la construcción. Y finalmente lograron ensamblar un cohete después de 11 años de desarrollo. En cambio, la compañía Relativity Space tiene 5 años y medio y planean lanzar su primer cohete este año. Veo esto como el estilo de ingeniería antiguo versus el estilo de construcción de Silicon Valley, donde Eso, digamos, es la filosofía de la impresión 3D. La fábrica tradicional de cohetes tardó 11 años en ensamblar el primero, a pesar que tenía experiencia fabricando. Esta gente que empezó con la técnica de impresión 3D, con 4 o 5 años de una empresa de cero, ya está pensando en lanzar un cohete al espacio. Ese flujo distinto de trabajo, esa forma distinta de trabajo, es la base de las ventajas de la impresión 3D, como dice este hombre. construyes algo, averiguas que no funciona y construyes uno nuevo donde lo resuelves. La diferencia es que siempre han hecho eso con los softwares y ellos lo están haciendo con equipamiento aeroespacial.
Esta es la estructura del tanque del cohete que lanzaremos a la órbita a fines de este año. Esto es una parte de lo que enviaremos al espacio. ¿Eso irá al espacio? Sí, irá al espacio. Es, por lejos, el producto más grande impreso en 3D que vaya a volar. Creo que no se ha hecho nada igual en el mundo. Pero aún se ve que fue impreso en 3D, se ven las capas. Sí, puedes ver las capas, pero tan solo se está agregando entre un 5 y un 10% de masa por la rugosidad. Si observas una sección de corte de este material y miras las partes mecanizadas, parece metal normal. Esta parte de aquí también ha sido impresa, solo la pulimos luego, así que parece metal normal en estas uniones. ¿La rugosidad de la superficie causa algún problema aerodinámico? No, ninguno. Es exactamente igual en su aerodinámica. Todo esto lo simulamos antes de imprimirlo, porque si tan solo imprimes el archivo en 3D, si solo presionas imprimir, acabarías con una impresión deformada y con el material saliendo por todos lados, y así no funciona. Así que hemos inventado un software que revierte esas deformidades antes de imprimirlas. Así que los robots se mueven de formas extrañas y fluctuantes, pero el resultado es perfectamente recto, con muy bajo error y es constante en toda su longitud mientras se enfría. Las deformidades se transforman. Y simulamos todo eso, por eso la simulación es una gran solución computacional. Y hay muchos otros problemas que hemos resuelto para llegar a imprimir un cohete funcional, y luego de todas estas pequeñas cuestiones en los últimos años, hemos tenido algunos descubrimientos importantes que son el motivo por el que hoy tenemos un cohete. Puedes acercarte si quieres. ¿Puedo? Sí. Hola. ¿Buscas una herramienta de gestión de proyectos gratuita con usuarios ilimitados y proyectos ilimitados? Prueba Bitrix 24. La base de todo esto es lo que decía el de pasar del método de fabricación tradicional al método de fabricación del software. Diseño, fabrico, pruebo, si no funciona, no importa, lo tiro, lo modifico y de vuelta lo presto. Entonces, eso de ahorrar tiempo es más importante que ahorrar plata. El poder fabricar un producto personalizado, el poder hacer que mejore el producto, como ahora nos va a contar enseguida, que cada vez que van rediseñando el producto, van haciendo un producto mejor y lo van haciendo de forma continua. Esas son las ventajas, las diferencias entre la fábrica tradicional y la impresión 3D. Una línea de tiempo del proyecto. Estoy mirando dentro de un cohete impreso en 3D que irá al espacio. Sí. Este gran trozo de metal. Es increíble. Sí. Hay como unos anillos dentro. Imprimimos unos refuerzos. Ayudan a prevenir que el cohete se deforme o se aplaste. Es similar a cuando tienes una lata de soda sin abrir. Aplastarla con el pie es casi imposible, porque la presión que hay dentro es la que evita que se aplaste. Pero cuando la abres, no hay más presión y puedes hacerlo fácilmente. Es lo mismo con los cohetes. Los 50 psi de presión, al igual que en una rueda de auto, lo mantiene inflado y evita que se deforme. Pero los refuerzos también lo mantienen rígido. Lo creas o no, el tanque de un cohete es más delgado que una lata de soda. En comparación con su diámetro, si miras cuán grande es una lata y lo comparas con su espesor, el tanque del cohete es aún más delgado. Es bastante liviano, debe ser así. Claro. Las compañías aeroespaciales usan la impresión 3D desde hace más de 10 años para construir partes pequeñas y complejas, como el inyector. Es la parte más importante del motor de un cohete, donde se toma el propelente líquido y se lo convierte en un vapor fino para que se mezcle rápidamente. Y su construcción se ha ido volcando hacia la impresión 3D en toda la industria. Este es el inyector de un motor que mezcla los propelentes de oxígeno y metano líquidos, y eso es lo que en realidad produce el fuego y la llama que hay dentro del motor de un cohete. Tradicionalmente serían más de 1000 piezas individuales y llevaría 9 meses, pero aquí imprimimos toda la pieza completa, nos lleva 2 semanas y cuesta... Esta no sé si se ven ahí los puntitos, eso como si fuesen unas chispitas. Esa es otra técnica de impresión 3D. No sé si se llegan a ver las chispitas esas. Sí. Eso es una técnica, digamos, aquí estamos viendo dos formas de impresión 3D distintas. Una que se usó para imprimir el cuerpo del cohete, que es
como si fuese una soldadora, pero es en realidad como si fuese una máquina de filamento de plástico, donde un hilito muy delgado de metal sale por una boquilla que con un láser y con un gas de plasma se va calentando y fundiendo y se va formando la pieza con metal fundido. Parecido a lo que sería una máquina de filamento de plástico, solamente que con la complejidad que contaban de que al trabajar con 1500 grados de temperatura hay una enorme deformación cuando se enfría. Y si uno simplemente hiciese como el plástico, que va aportando el plástico, no se podría fabricar, porque cuando se va enfriando se va deformando, se va achicando y quedaría con un montón de chatarra. Gracias al software y a la simulación que hacen, pueden ir prediciendo cómo se va a ir enfriando, cómo se va a ir deformando la pieza cuando se enfríe, para ir construyendo, no en forma de dónde quiero que quede el material de forma definitiva, sino dónde tengo que poner el material para que cuando se enfríe quede en el lugar que quiero que quede de forma definitiva. Eso es un lío, lo resolvieron técnicamente con simulación y logran hacerlo. Esta técnica es distinta. Esta técnica es una técnica de impresión 3D metálica donde se trabaja con un polvo, una limadura del metal que quiera fundir. Se pone en la cama una capita muy delgada, la capita que quiero, la altura de capa que quiero fabricar, de la limadura. Se pasa como una regla para que quede bien lisito, y después con 1, 2 o 3 o 4 rayos láser de forma simultánea se va fundiendo. Donde incide el rayo láser se funde el metal y se pega. Donde no incide queda el polvito. Después de que pasa el rayo láser se pone otra capa más arriba y de vuelta los rayos láser funden y otra capa. Entonces se va construyendo una pieza de metal duro en un cajón de limadura de metal, limadura de metal, que puede ser un metal especial, puede ser titanio, puede ser aluminio de alta resistencia, puede ser acero, pero es una limadura que se va fundiendo puntualmente con rayos láser y que se va generando una pieza dentro de ese cajón de limadura. Ahí hay un desperdicio de material importante. Ahí hay tal vez 9 kilos de limadura por cada kilo de pieza que sale impresa, pero la limadura después se reusa. Esa es la técnica que estamos mostrando ahí desde adentro. Ya vamos a ver un poquito más en detalle. A 10 veces menos. Uno de los mayores beneficios de la impresión 3D es la reducción de la cantidad de partes. ¿Has pensado en cuán caliente se torna el interior de la cámara de combustión de un cohete? Son hasta 3500 Kelvin. Es el calor suficiente como para derretir casi cualquier metal. ¿Cómo es que la cámara de combustión y la tobera del cohete no se derriten? La razón es que son enfriados por los propelentes criogénicos que pasan a su alrededor. En los motores principales de la nave, amo hablar de esto porque dentro de los motores la temperatura es tan alta como para hervir hierro, pero en su exterior puedes congelar cosas porque estás haciendo circular hidrógeno líquido a través de estas cosas. Pero para lograrlo, lo que debes hacer es tomar miles de tubos muy pequeños y luego darles la forma de la cámara de combustión y de la tobera. Y después debes soldarlos todos juntos. Esta era una tarea ridículamente laboriosa. Tendrías 1080 tubos individuales alrededor de los costados y todos debían ser soldados para construir la cámara de combustión y la tobera de los motores Space Shuttle. Y ahora puedes imprimir esto en 3D. Esta es una tobera siendo impresa. Puedes ver que los canales para los propelentes criogénicos son impresos en la misma pieza, en lugar de agregar miles de pequeños tubos en el exterior. Estas pequeñas partes suelen ser impresas con polvos metálicos y láseres. Puedes ver que los canales de enfriamiento están siendo fabricados como una sola pieza. Esta es una tobera. Simplemente se deposita una capa de polvo que es una 20ª parte. Esa es la regla que pasó dejando el polvo. Son capas verdaderamente finas. Una sobre otra, una y otra vez sin parar durante cerca de una semana y así obtienes la tobera del cohete. Imprimir todo en una pieza es mucho más económico que lo tradicional y aquí hay 4 láseres juntos. Asombroso. Tarda una semana, pero a pesar de eso conviene. ¿Los 3D no son tan fuertes o cómo funcionan en realidad?
pero los materiales impresos son más fuertes que los fabricados tradicionalmente. Es contraintuitivo. ¿Lo es? Porque desarrollamos nuestras propias aleaciones. Tenemos un grupo de especialistas que desarrollan las aleaciones. Y el hecho de que se derrita y luego se enfríe y solidifique muy rápido hace que puedas aprovechar estos principios físicos para crear aleaciones muy fuertes. Otro gran beneficio de la impresión 3D es que permite una corrección rápida. Construyes una parte velozmente, la pruebas y luego rediseñas. Esa e es imprimes lo otra. más importante. Esta es una versión del motor que hoy tiene 3 años. Y es genial que al observarlo, si lo comparas con el diseño actual, notas que es completamente distinto. Cada versión que creamos podemos rediseñarla y mejorarla. Por eso cuando dices manufactura vía software, se trata de esto. Como no tienes herramientas fijas, la geometría de todas las piezas se controlan desde el modelo CAD y se imprime directo del archivo esencialmente. Significa que puedes cambiar el diseño muy rápido. Crear un motor entero lleva cerca de un mes. Por eso un mes más tarde puedes crear una mejor versión y al mes siguiente otra mejor. Este en particular creo Digamos, que será uno de los primeros esa es la motores de filosofía vuelo que está cambiando el mundo de la fabricación. Fabricar como el software. Se fabrica y se manda digamos, se diseña y se manda a fabricar. Tarda una semana en fabricarse el motor, no importa. Después se monta y se prueba el funcionamiento y se diseña de vuelta y otra semana y capaz que en un mes puedo estar probando un motor distinto. Entonces, esa posibilidad de ir fabricando cada ciclo un motor distinto sin un costo adicional hace que los productos mejoren un montón. La posibilidad de fabricar muchas piezas juntas para evitar el ensamblaje hace que uno se ahorre costos por otro lado. La posibilidad de fabricar piezas metálicas duras, que este tipo de impresión 3D se pueden usar para hacer prótesis, para hacer una mandíbula de titanio para reemplazarla a una persona, como de hecho hace 3 años se hizo acá una operación en Salta, en San Bernardo, con una mandíbula de titanio que habían diseñado unos chicos de Córdoba, chicos de yo porque tenían entre 26 y 30 años, y la hicieron fabricar en España. Eso se puede hacer, porque hay sitios como 3D Hubs, que es un sitio que permite vincular. Vamos a ver, 3D Hubs. 3D Hubs, capaz que ustedes no lo conocían, es un sitio que permite vincular empresas que fabrican con gente que necesita piezas. Yo puedo entrar ahí a 3D Hubs, es una plataforma que vincula fabricantes con gente que quiere fabricar piezas. Yo puedo darme de alta como fabricante y decir tengo una impresora 3D de metal, o una impresora de resina, o una impresora estándar, o tengo una máquina CNC, o tengo una editora de plástico, o tengo una dobladora de metal. Antes era solo impresión 3D, ahora se empezaron a sumar otras tecnologías y puedo darme de alta ahí en qué lugar geográfico estoy, y entonces la gente de cualquier lugar del mundo puede encontrarme y preguntar y pedirme, claro, todavía en el mundo los fabricantes están sobre todo en Estados Unidos, Europa y algunos países de aquí de esto que es, creo que es China, ¿no? Pero a futuro seguramente empezará a haber puntitos en todo lugar del mundo. Yo hace 5 años me había dado de alta en 3D Hubs. Bueno, 3D Hubs uno se daba de alta con impresora FDM común. Ahora, si no tienes una máquina importante, no te dan de alta. Pero bueno, pero cualquiera uno puede entrar acá como, no como constructor, sino como persona que necesita fabricar productos, y puede entrar como entraron los jóvenes estos de Córdoba, con un diseño de la mandíbula para imprimir en titanio, buscar una máquina de titanio en cualquier lugar del mundo. Ellos habían encontrado una en España, les mandas el diseño, ellos te lo cotizan, si estás de acuerdo con el precio, te lo fabrican. Y capaz que en una semana te pueda estar mandando un producto fabricado en titanio en cualquier lugar del mundo. ¿Verdad? 3D Hubs, tenganlo en cuenta porque es el futuro de la fabricación. Podemos entrar a 3D Hubs como fabricantes o podemos entrar a 3D Hubs como consumidores.
Entonces, el 3D Hubs es una maravilla, porque nos permite vincularnos con fabricantes con estas máquinas rarísimas, carísimas, y por ahí le podemos pedir una pieza que necesitamos en titanio, y le mandamos el diseño. Si estamos de acuerdo con el precio, le pagamos la tarjeta de crédito y nos mandan la pieza fabricada. ¿Claro? No hace falta llamar a ningún especialista. Directamente desde acá nos damos de alta como empresa que queremos fabricar, subimos nuestro diseño y pedimos la cotización y la hacemos fabricar, ¿no? Hay fábricas que tienen impresoras 3D comunes, muchas. Hay otras fábricas que tienen impresoras 3D especiales. Hay fábricas que tienen máquinas CNC. Hay fábricas que tienen esas impresoras 3D metal, ¿no? Estos 3D Hubs, el que le interese, puede ver, es muy interesante, y el futuro de la fabricación muchas veces está acá, ¿no? O sea, tercerizar parte del proceso de fabricación en el mundo es una tendencia. La impresión 3D, no solamente aquí, sino en todo el mundo, es compleja, y entonces hay muchas empresas que deciden, en lugar de comprar las grandes impresoras 3D y tenerlas dentro de la empresa, tercerizar el servicio. Y también hay empresas que se dedican exclusivamente a imprimir con impresoras metálicas, o a imprimir en impresoras resina, o a imprimir con impresoras tradicionales, con una granja enorme de impresoras 3D. Y se vinculan a través de 3D Hubs. 3D Hubs es una plataforma que vincula gente que quiere fabricar piezas con gente que tiene impresoras. Es muy buena. Entren ahí. Aparte van a encontrar ahí un montón de manuales de problemas de impresión, de cómo diseñar para impresión 3D, de cómo diseñar piezas para fabricación con CNC, de cómo diseñar piezas para fabricación con moldes de plástico, comparativas de impresoras 3D. Hay mucha información muy buena y desinteresada, porque está hecha en base a los comentarios de la gente que está fabricando, que son usuarios de máquinas de impresión, pero que no son los fabricantes de las máquinas. Porque uno ve a veces algunos reviews en internet, en YouTube, pero a veces están también, de alguna manera, contaminados con alguna preferencia por alguna marca. O sea, porque capaz que el que está haciendo el comentario es representante de alguna marca de impresoras, entonces te va a elogiar esa marca, y por ahí a otra marca que tan buena como esa no le va a llevar a punta. Entonces, bueno, fabricación 3D de piezas metálicas es lo que se viene en el mundo furor. En Argentina, máquinas que imprimen con este polo metálico, esta con el alambre que se va derritiendo. Se presentó una FITMA este año que fabricaba múltiples de escape de un auto. No era tan cara, pero no era tan sofisticada como la del cohete, pero ya están disponibles. Y hay una de las de polvo metálico, esta con el rayo láser, el INTI en Rafaela tiene una máquina de esas. No sé si ya la tendrá operativa. Antes de la pandemia la había comprado. El proyecto había costado creo que $2 millones. Carito. Porque era la máquina, más la instalación, más un tomógrafo industrial para despiece, más algunas otras cosas, pero no sé si ya estará operativa. El que le interese, en el INTI Rafaela puede averiguar, pero esa estaba pensada no para fines médicos, sino para piezas industriales. Porque para fabricar una prótesis de titanio que sea apta para implante médico, no solamente necesitamos tener la tecnología de impresión 3D, sino también toda la certificación de que estamos usando materia prima no contaminada, con cierta calidad, que todo el proceso tiene ciertos parámetros de calidad para que el resultado final se pueda usar para implante en un humano. Entonces hay máquinas en el mundo, como en San Pablo, en España, que cumplen, que son impresoras 3D aptas para implantes médicos, y otras que son impresoras 3D industriales, donde fabrican piezas duras, toda la historia, pero por ahí no están certificadas de que las piezas que fabriquen sean aptas para un implante médico. El que le interese, en el INTI Rafaela, averigüe, capaz que ya está operativa y capaz que la podía visitar. Yo seguramente en el próximo año voy a ir. Ahora la semana que viene también, el que le interese, hay un congreso de impresión 3D, le paso el aviso, en Buenos Aires, creo que es el 4 y 5 de... A ver. La Cámara Argentina de Impresión 3D hace un congreso anual
hace 3 años que no lo hace, y ahora lo está haciendo nuevamente, el 4 y 5 de octubre. Yo no sé si voy a poder ir este año. Yo asistí 3 o 4 años ya a este tipo de congresos. Me da ganas de asistir, pero este año me parece que por compromisos laborales no voy a poder estar. Es el 4 y 5 de octubre en la Usina Cultural del Arte, en la Usina del Arte de Buenos Aires. Van a estar los referentes de impresión 3D en Argentina, que en general son máquinas, son empresas que están importando equipos, pero bueno, el que tenga la oportunidad de ir a Buenos Aires, no se lo pierda porque es interesante. Por ahí está la agenda, con quiénes son los que van a participar, es gratuito y en general es informativo, o sea, no es que van a haber grandes cursos ahí, pero sí, seguramente va a haber alguna demostración de equipos, van a aparecer la gente de Trideo que vende algunas impresoras 3D de más volumen, algunas son de $100.000, caritas, otras son de 300.000, 400.000 pesos, pero son máquinas que valen la pena. La Big Rep, esa, una máquina que imprime piezas de 1 metro por 1 metro por 1 metro, está buenísima. Digo, el que tenga oportunidad, es interesante para ir a ver. Va a haber algunas cosas lindas. El que no pueda, bueno, por ahí lo busca por internet, tal vez va a haber videos de streaming de las conferencias. Bueno, entonces, impresión 3D metálica es un furor, es lo que se viene. Las máquinas han bajado mucho el costo. Todavía son caras, sí, pero cada vez son más confiables. Y ahí se habla de repuestos para empresas de minería, de repuestos para la industria, de cosas especiales como esto de acortar los ciclos de diseño en industria aeroespacial, acortar los ciclos de diseño en aeronáutica, acortar los ciclos de diseño en industria automotriz, o sea, disminuir la cantidad de piezas, un motor de helicóptero, impresión 3D, creo que tenía 8 piezas. 8 piezas muy complejas, pero no eran 200 piezas como antes. Entonces hacen, digamos, muchas piezas juntas en una sola impresión. Eso les abarata mucho los costos del montaje y hace que el mantenimiento sea más simple y más rápido. No necesariamente más barato, pero más simple y más rápido. Acá lo que se busca no es necesariamente ahorrar costo de producción, sino ahorrar por otro lado. Se ahorra porque se permite cambiar los diseños y mejorar el producto final de forma continua. Se ahorra porque se fabrican muchas piezas juntas y no hay que montarlas. Se ahorra porque se fabrica con mayor precisión y entonces no hay que dejar piezas de ajuste porque se puede fabricar todo a la perfección, se puede ensamblar y sin que dejar piezas para el ajuste de las dimensiones. Entonces se ahorra por otro lado, no necesariamente por el menor costo de fabricación. ¿Tá? Impresión 3D metálica es furor, ¿tá? Pero es cara, pero va a llegar y va a llegar cada vez más barata. Ahora, hay otro tipo de impresión 3D, hay 2 tecnologías que son disruptivas. Hoy vamos a ver la PolyJet, la clase que viene vamos a ver la impresora de resina y la impresora de filamento. La PolyJet es un tipo de tecnología también muy interesante. A ver, vamos a ver la de resina primero porque la PolyJet sería como una variación de la impresora de resina. Vamos a ver primero la impresora de resina y después vamos a ver la PolyJet. Team City will help you to get started with integration for free. Every big thing starts small, but today's 3D en formato ST. Las impresoras 3D de resina están vendiéndose 10-1 respecto a las impresoras tradicionales de FDM. Una impresora de resina, 10 de las tradicionales. Pero están creciendo al doble. O sea que, si bien se venden mucho menos, el año que viene la tendencia va a ser 5-1. O sea, las impresoras 3D de resina todavía se venden mucho menos que las tradicionales de filamento,
pero está creciendo la cantidad de volumen de ventas al doble que el de las otras, con lo cual es muy probable que en un año esté más cerca la relación. En lugar de ser 10-1, tal vez sea 5-1. ¿no? Objeto en 3 dimensiones que queremos generar. Ahora he tenido la oportunidad de probar y experimentar con un tipo distinto de impresoras 3D. La impresora 3D resina es como eso que estamos viendo acá. No es el filamento que se derrite, sino es una resina líquida que se pone en una batea, esa que es como un tupper, que es transparente de abajo. Y esa resina es una resina fotosensible que se va a endurecer con luz ultravioleta. Se va a iluminar desde abajo, pero no se va a iluminar parejo. Se va a iluminar en una parte sí, en una parte no. Donde se ilumine, se endurece. Donde no se ilumine, queda líquido. Y entonces se va poniendo capita por capita, se va elevando la base de impresión y se va fabricando. Ya lo veamos. Se trata de impresión a través de resina fotosensible. En este tipo de impresión tenemos un líquido que se solidifica cuando le da a la luz ultravioleta. El palabra técnico para Ahí se está describir iluminando esto abajo. es estereolitografía. Voy a explicaros de manera sencilla cómo funcionan realmente las 2 impresoras que he podido probar y que tengo por casa que utilizan esta tecnología. Todo empieza con la resina fotosensible. Tendremos que tener un bote de este componente líquido que reacciona a la luz ultravioleta. Estas impresoras tienen una especie de recipiente de fondo transparente donde tenemos que vertir una cierta cantidad de la resina. Luego tenemos que saber que en el interior de mis impresoras hay una serie de pequeñas bombillitas LED que generan luz ultravioleta. Esta luz es de color morado. Dicha luz se proyecta hacia arriba, hacia donde se encuentra el recipiente con la resina. Entre los LEDs y la resina hay un componente clave, una pantalla LCD. Esta pantalla sirve para crear máscaras, es decir, dejar pasar la luz ultravioleta solo por algunas zonas. Esto nos permite crear cada una de las capas que van a ir formando el objeto que estamos imprimiendo. La pieza necesita ir levantándose hacia arriba para que las capas que se han solidificado por el efecto de la luz ultravioleta dejen paso a las nuevas. Por eso tenemos una especie de plancha metálica donde se adhiere la primera capa. Esta plancha, con ayuda de un motor, se va moviendo. Vamos a ver todo lo que os he contado en la realidad de las impresoras que tengo. Empezamos por los LEDs que generan la luz ultravioleta. Para poder acceder a ellos tendremos que desmontar parte de nuestras impresoras. En este caso he abierto la ANET N4, un dispositivo que cuesta unos $500 en páginas como Gearbest. Ahora han bajado un poco el precio, que porque este video debe ser de hace 2 años. Para lanzar toda la luz hacia arriba. Encima del foco de luz, como os he dicho, está la pantalla LCD. La pantalla hace las máscaras. Fijaos como si está funcionando bloquea la luz en las zonas concretas y nos genera la silueta de la capa que tiene que ir solidificándose. Una vez que ha pasado el tiempo suficiente para que el material ya sea sólido, la plancha modifica su altura gracias a un eje vertical y un motor. Siguiendo este proceso se creará nuestra pieza en 3 dimensiones. La pieza realmente siempre se imprimirá boca abajo. Ahora estoy haciendo un busto y fijaos cómo queda mirando hacia abajo el cuello. El sistema de la pantalla LCD que deja pasar la luz ultravioleta no es el único que existe, de hecho existen diversos. Por ejemplo, hay algunas impresoras que tienen un rayo láser que barre la superficie de resina líquida para generar las capas, u otras que utilizan un proyector en lugar de un láser. Pero al final todas se basan en lo mismo, en solidificar esa resina líquida. Igual alguno de vosotros está pensando, oye Alejandro, ¿hay alguna ventaja que ofrezcan estas impresoras de resina sobre las impresoras 3D que nos has mostrado en el canal que utilizan un filamento de PLA? Sí, hay una ventaja principalmente, la calidad y los detalles que se consiguen. Con una de estas se pueden generar piezas mucho más precisas. Fijaos en la pieza que os estoy mostrando desde hace un rato. Es parte del busto de Spider-Man. A pesar de ser de tamaño muy pequeño, se pueden apreciar muchísimos detalles. Esto no podría alcanzarlo con mi impresora 3D Delta de PLA. Para que os hagáis una idea, esta impresora 3D de resina que veis en pantalla es una de las más baratas que existen en el mercado. Es la Spark Maker 3D. Su precio en ofertas puntuales puede ser de entre 220 y 250 euros. Puede hacer capas de tan solo 10 micrómetros y debido a la resolución de la pantalla LCD puede manejar resoluciones de 100 micrómetros en el plano horizontal. Es decir, que una impresora de este tipo determinará su precisión por la calidad del motor que mueve la plancha en el eje Z y por la resolución de la pantalla LCD. Por ejemplo, la otra impresora, la ANET N4, puede conseguir más detalles. Por ejemplo, la resolución. Ahí se habla de pantallas de 4K, de 2K, de 8K, como los televisores, claro, que son mucho más chiquitas. Cuanto más resolución la pantalla, mejor resolución tiene la impresora. Y también cuanto más chiquita sea la batea.
Por eso, se habla de volúmenes de impresión chiquitos, a veces de 6 centímetros por 7 centímetros por 5, chiquititos, aptos para imprimir piezas, un diente, una pieza de 3 por 5, cositas chiquitas. Hay impresoras 3D de resina que pueden imprimir hasta 20 por 20 por 20, sí, y no son tan caras. Pero ahí tenemos que trabajar con pantallas de muy buena resolución, porque si yo tengo una pantalla de 2K y tengo una impresora de 3 por 3 por 3, tengo una muy buena definición. Si tengo una de 30 por 30 por 30 con 2K, ya reduje 10 veces la resolución. Entonces, la resolución, cuanto más grande, más calidad también tendría que tener la pantalla que hace la obstrucción de la luz ultravioleta. Para la pantalla LCD alcanza los 47 micrómetros frente a los 100 de la barata que os he dicho antes. Cuanto más pequeño sea el numerito, quiere decir que más detalles podrá discernir la impresora. Aparte de la calidad en un aparato de este tipo, tenemos que tener en cuenta la superficie volumétrica máxima que podrán alcanzar nuestras piezas. Por norma general, será más acotada que en una impresora 3D de filamento. En el caso de la ANET-N4, las medidas son las que veis en pantalla. Para la otra, la barata, la SparkMaker 3D, todavía son más pequeñas. Hablamos de 6,1 centímetros por 11 centímetros y por 12,5 centímetros aproximadamente. Para el usuario final, el proceso de preparación y finalización de una impresión es muchísimo más engorroso que en una impresora 3D de filamento. En primer lugar, la resina fotosensible hay que manipularla con bastante cuidado. Debemos hacerlo con guantes, porque de no hacerlo podría provocarnos irritaciones en la piel. Incluso los fabricantes nos recomiendan utilizar mascarilla y hacerlo en lugares que estén ventilados debido a su fuerte olor. Antes de empezar a imprimir, debemos asegurarnos que la plancha está perfectamente ajustada. Eso se mejoró un poco. De manera correcta. Las nuevas resinas, hay resinas bajo olor y hay resinas que son lavables a agua. No es difícil, pero hay que hacerlo y lleva unos minutos. Si no se hace correctamente, te puede pasar como a mí, que se te queden pegadas unas pocas capas en el tanque y no en la plancha metálica la pieza al completo. Fijaos cómo las impresoras 3D de resina tienen una especie de escafandra que permite, por un lado, proteger la resina del tanque de los rayos ultravioleta que haya en nuestra estancia y, en segundo lugar, protegernos a nosotros de los olores y de la propia luz que se emite en la impresión. Una vez finalizada la impresión 3D, en primer lugar tenemos que despegar de la plancha las piezas impresas. Nos ayudaremos con una espátula y con alcohol isopropílico. Con el alcohol lo que hacemos es ayudar a eliminar la resina adherida sobrante. Una vez despegadas las piezas se deben sumergir en ese alcohol durante unos 10 minutos. Al sacar las piezas del alcohol, lo ideal sería meterlas en una lámpara de rayos ultravioleta. Yo por suerte tenía una por casa. Este proceso permite terminar de endurecer el conjunto. Si no tuviésemos una lámpara, podríamos poner nuestra pieza 3D directamente en el sol durante 30 o 40 minutos y también nos podría servir. Con esto tenemos nuestras piezas finalizadas, pero aquí no acaba todo. Ahora tenemos que limpiar la impresora y reciclar la resina sobrante del tanque. En primer lugar, con la ayuda de un embudo podemos volver a añadir al bote de resina lo que nos sobró. Luego debemos limpiar a conciencia tanto el tanque como la plancha metálica. Tendremos que usar mucho papel de cocina y alcohol para dejarlo impoluto. Y es importante que quede bien limpio, sobre todo el tanque, ya que debe pasar la luz por él. En el proceso, al final, tienes que tener mucho cuidado para no ensuciar cosas por todos los lados. Es infinitamente más rollo que una impresora de filamento. Muchas veces se me quitan las ganas de imprimir en resina por todo el proceso que conlleva. Solo las utilizaría si necesito un nivel de detalle muy grande. Además, también tenemos que ser conscientes de que el plástico transparente del tanque con el uso se va a ir deteriorando y poniendo cada vez más opaco, así que cada cierto tiempo tendremos que cambiarlo. De hecho, en la impresora barata venían 2 recipientes. Las impresoras 3D de filamento que yo... O sea, esa técnica de impresión de resina, claro, este hombre no era un fanático de la resina, pero son muy buenas las calidades, es engorroso, pero es más confiable. Claro, yo cada vez que voy a imprimir con resina, sé que me voy a asociar las manos, que voy a tener que usar guantes, que voy a tener que usar anteojos, que voy a generar olor, pero voy a imprimir 10 piezas y lo más probable es que 9 salgan bien. Si voy a imprimir con impresión de filamento, tal vez imprimo 10 piezas y 6 salen bien, o 7 salen bien y 3 salen mal. Es mucho menos confiable. La impresora de resina es más confiable que la otra, pero es más engorrosa, es más sucia, requiere más limpieza, pero han mejorado las resinas, ya hay resinas bajo olor
que son, casi no hacen olor, y hay otras que son lavables al agua, que tampoco tienen olor, y que aparte ya no hace falta lavar con alcohol. Todo eso va haciendo que sea más fácil imprimir. Empiezan a aparecer resinas especiales, algunas que se calientan y se vaporizan y se pueden hacer moldes con esas para joyería o para moldeado de piezas dentales. Se pueden hacer también resinas flexibles que permiten hacer piezas flexibles. Se pueden comprar también resinas duras que hacen piezas que no son quebradizas, sino que son duras, más duras que el PLA y que se usan para la industria. Nosotros hemos hecho algunos rotores para unas empresas mineras con esa y han quedado felices, más duras que el teflón. Entonces, la impresora de resina es cómoda, tiene alta definición, tiene más confiabilidad, tiene menores tiempos de impresión. Es sucia, sí, es sucia, pero no es mala, y cada vez se va a usar más. Y cada vez están apareciendo más resinas. Las resinas son caras. Una resina común estándar capaz que cuesta 2.500, 3.000 pesos el cuarto litro, que sería un cuarto kilo. Claro, cuesta más que el filamento de 1 kilo. Entonces capaz que cuesta 5 veces más que el filamento de la resina estándar. Y si voy a una resina dura, capaz que cuesta el doble. O sea, la resina dura capaz que cuesta 10 veces más que el PLA. Entonces, es cara para hacer piezas grandes. Pero hay empresas que yo les paso el precio de la cara y el precio de la de PLA y no les importa, me dicen, no, yo quiero la calidad buena y la quiero en resina. Y me sorprendo de muchos clientes, desde el que hace el llaverito, que lo quiere hacer en alta definición, para tener el llaverito no le importa que le cueste 1.500 pesos, porque es un llaverito chiquito, frente a los 500 pesos que le cuesta el que está hecho en PLA, quiere el 1.500. Hasta la minera, que le pide un rotor, que capaz que cuesta 3.000 pesos en una máquina de PLA, y capaz que cuesta 6.000 en la de resina, pero quiere la de 6.000. ¿Eh? Entonces, ¿hay mercado? Sí, hay mercado para la resina. El que esté queriendo hacer negocio con impresión 3D, no vaya analizando, no descarte en algún momento pasarse a una máquina de resina. La clase que viene vamos a ver otra tecnología de impresión, que es la PolyJet, que es parecida a la de resina, solamente que en lugar de ser una batea, se salpican gotitas en los lugares que se quieren solidificar. No es que se baña todo. Tiene las ventajas de la resina y la simplicidad de la otra, es limpita, pero aparte permite hacer piezas de plástico de distinta dureza, es maravillosa. Y después nos vamos a meter en la máquina de filamento. No sé si lo queda abierto el grupo de WhatsApp, ahí vamos a compartir cualquier duda que tengan. Se presentó al último que tenía algún problema con la impresora, que decía, no sé si lo resolvió o no, con total libertad lo puede consultar en el grupo, y ahí, bueno, le vamos a ir contando y le vamos a ir ayudando. Y cualquiera que tenga problemas de calibración de las máquinas y todo, le voy a subir en el grupo también algunos videos de cómo calibrar las máquinas, que no es una cosa tan difícil. Pero, bueno, hay que tener siempre cierta paciencia. Y lo más importante para que se pegue bien la primera capa, que es la cosa que más nos hace renegar, es la regulación adecuada de la altura de la primera capa. Eso es fundamental. Es más importante que cualquier otra cosa de los parámetros de impresión. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Estamos interactuando por el grupo. Gracias por la paciencia. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Nos vemos, profe. Muchas gracias.